Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos el día de hoy. El mensaje del sermón de esta tarde se titula La oración y visión de la iglesia. ¿Ya? La lectura central, la principal, es Efesios 1 del 15 al 23. ¿Ya? Especialmente vamos a centrarnos, ¿no?, en el primer punto que vamos a tocar, en los versículos 17 y 18. Y vamos a comenzar, hermanos, con una introducción porque cuando leemos solo del 15 al 23, vamos a ver que esto amerita leer del 1 hasta el 14, ¿no? Por eso no debemos aislar un versículo, un pasaje sin entenderlo en su contexto. Y por eso vamos a hablar así brevemente acerca de la carta a los Efesios. ¿De acuerdo? La carta a los Efesios lo escribió el apóstol Pablo y lo escribió cuando él estaba prisionero en Roma. ¿De acuerdo? Más o menos entre el año 60 al 62 después de Cristo. La persona que se encargó de llevar la carta era el hermano Tíquico. ¿De acuerdo? Tíquico no solamente lleva esta carta, sino también lleva la carta a los colosenses. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la iglesia. Y sí, la mayoría de nosotros sabe por una lectura en general que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero más especialmente la iglesia ha sido separada por Dios, llamado a ser santa por Dios y para servir a Dios. Por eso las alabanzas que se han cantado antes habla mucho acerca de la iglesia, que ha sido llamada a servir a Dios. Eso nos va a ayudar un poquito más a recordar el mensaje de hoy. Y que la iglesia y sus miembros han sido salvados y llamados por Dios no para vivir una vida aislada, sino para vivirla en comunidad. Por eso la iglesia es una comunidad de fe, pero no solamente es para reunirse en comunidad de fe, sino para servir a la comunidad en general. ¿De acuerdo? Y los primeros 3 capítulos de Efesios nos va a hablar acerca de doctrinas fundamentales, teológicas, muy importantes, acerca del cristianismo. Los primeros 3 capítulos. Y los últimos 3 capítulos, porque son 6 capítulos en total, nos va a hablar de la vida práctica de la iglesia. De tal manera que tenemos una especie de teoría y práctica en esta epístola. Muy bien. Y cuando leemos Efesios 1 del 1 al 14, como estamos viendo la introducción, vamos a ver que destaca el versículo 3. Y el versículo Efesios 1:3 nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Sin embargo, Pablo está aquí alabando a Dios y agradeciendo a Dios por la gran bendición que ha recibido de Dios. O sea, cuando nosotros oramos a Dios, oramos por muchas cosas, ¿no? Sin embargo, muchas veces no oramos por las bendiciones reales que tiene la iglesia y que debería de estar disfrutando y compartiendo al mundo. Primero es la salvación de Jesucristo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares del cielo. ¿Qué bendición ha recibido la iglesia? Sino en la cual ha sido redimida por Cristo. Debemos estar agradecidos. Quizá muchos solamente oran, Señor, te damos gracias por las cosas buenas que nos han pasado durante el día o durante la semana, y nos olvidamos de la obra principal que nos hace estar delante de Dios. Pablo aquí alaba y exalta al Señor por su gran obra de habernos salvado, y es una obra inmerecida. Hay veces los miembros de la iglesia piensan que han hecho algún mérito de Dios para poder ser bendecidos, y no hemos hecho nada. Por eso la bendición de Dios es gratuita, es inmerecida. Y eso nos debe despertar a un corazón que lo alabe más, que lo ame más y viva una vida haciendo su voluntad. Y los versículos del 3
desde el versículo 3 hasta el 14, Pablo alaba a Dios y comienza a describir la razón por la cual alaba a Dios, por lo cual agradece las bendiciones de Dios que hemos recibido desde el lugar celestial. El versículo 4 nos dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados. El versículo 5 nos dice, para ser adoptados por Él, para ser llamados hijos de Dios. Versículo 6, con el fin de que sea glorificado su nombre, para alabanza de su gloria. También nos continúa diciendo acerca de la obra redentora de Cristo. Los versículos 9 y 10 dice que el Señor ha reunido todas las cosas en la historia de la humanidad en Cristo. Y especialmente vamos a ver dentro del versículo 9, 10, dos palabritas que destacan. Una palabra nos dice el versículo 9, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sabemos qué es misterio? Misterio es algo oculto para muchos, pero oculto, pero que Dios ha revelado a unos pocos, es decir, a los cristianos. Entonces, este es un misterio revelado por Dios, por su gracia mediante la fe. Hemos conocido la obra salvadora de Dios en Cristo, pero también hay otra palabrita aquí que habla y que se llama dispensación, porque dice, para que cuando llegara el tiempo de la dispensación, ¿no? Eso dice Reina Valera del 60. En la contemporánea dice, para cuando llegara el tiempo señalado, ¿no? El tiempo señalado. Entonces es el tiempo. Habla acerca de la administración de un tiempo en específico. Y notamos algo, que dispensación nos alude a entender que Dios ha preparado algo en cada época. Y sí, es cierto, Dios tiene un plan general, el cual se va cumpliendo y se va cumpliendo de manera progresiva en cada tiempo. ¿De acuerdo? Y Dios está obrando continuamente, y no solamente Dios el Padre, como muchos piensan, sino que es Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo quien están obrando juntos desde el principio de la historia hasta el final. Y dice que la razón por la cual Dios ha reunido todo en este gran plan supremo para cumplirlo en Cristo. Es decir, a lo largo de toda la historia, el plan de Dios se va a cumplir en Cristo en nuestras vidas, tanto como nuestro Señor y Salvador, como aquel juez que va a dar el pago a los que han creído y a los que no han creído en Él. Entonces se dan cuenta que todo está planeado en torno a Cristo y a quien vamos a dar cuenta después. Por esa razón, hermanos, si es así, toda nuestra vida debe de girar en torno a Cristo, porque se va a dar para Él. No deberíamos de pensar que nuestra vida cristiana debe ser diferente de nuestra vida de la iglesia a nuestra vida secular. La vida durante los días hábiles de la semana no debe de diferenciarse de nuestra vida en el culto en la iglesia. El carácter del cristiano tiene que ser el mismo. Por eso Dios demanda que no haya doblez en el corazón del hombre, que no haya una doble vida, que seamos lo que Él ha hecho, ese nuevo hombre. Ahora, Dios ha dispuesto todo esto desde la eternidad. Y como está planeado desde la eternidad, ¿habrá algo que obstaculice su plan? ¿Mi plan obstaculizará lo que Él ha planeado? No, mi vida va a estar rendida a Él. Todas las cosas, aun las que parecen que frenan la misión de la iglesia, van a ser un canal o una oportunidad para que Dios sea glorificado, donde se hable de su nombre y que el mundo pueda ser reconciliado con Él. ¿Sí? Y cuando leemos la carta a los Efesios, vamos a ver que, obviamente, ¿cuál es la epístola que sigue después? Sigue Filipenses y luego Colosenses, ¿no es cierto? Y cuando uno lee Colosenses y Efesios, hay mucho parecido.
Parece que estas dos cartas hablan de lo mismo, ¿no? Que Pablo eh, se cansó, escribió todo en Efesios y después Colosenses, quiso repetir porque estaba muy cansado. Pero no es así, ¿no? Muchos teólogos liberales piensan eso, pero no es así. Efesios, es en la carta a los Efesios, a pesar de las similitudes, y vamos a ver por qué de las similitudes, porque en Efesios vemos claramente la figura de la iglesia como el cuerpo de Cristo, mientras que en Colosenses vamos a ver a Cristo como la cabeza, la figura de autoridad central, la cual dirige a la iglesia y la gobierna. Por eso hay mucha similitud, porque el cuerpo no está separado de la cabeza, sino que el cuerpo sigue a todo lo que las órdenes de la cabeza manden. Ahora, como primer punto vamos a ver aquí la oración de los santos. ¿No? Efesios 1 del versículo 15 al 17. Ahora vamos a entrar, ahora que ya hemos visto del 1 al 14 brevemente, vamos a entrar ahora al tema. Versículos del 15 al 17 dice, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí el apóstol Pablo está orando por dos cosas. Primeramente está orando agradecido con Dios por la fe que los miembros de la iglesia manifiestan los unos a los otros y al mundo. Pablo se alegra, dice, ¿cómo es que la fe que les lleva a hacer la voluntad de Dios, a testificar el Evangelio, mis hermanos, en Éfeso, estoy contento de escuchar cómo viven y agradece a Dios por esa fe que no se ha apagado, sino la cual esa llama sigue ardiendo. Siguen firmes en la fe a pesar de las pruebas, de los eventos que ocurran. Y es algo muy importante porque vamos a ver después en Apocalipsis, ustedes que han leído la carta a la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias mencionadas en Asia Menor, que el apóstol Pablo, ¿no? Digo que el apóstol Juan escribe y los acusa de que han abandonado su primer amor. Entonces, esa fe a la cual Pablo aquí está agradeciendo a Dios, que están firmes, que está dando frutos, ha llegado a enfriarse. Por eso, hermanos, Pablo está agradecido y no deja de orar a Dios por esto, porque el cristiano no es que tenga una fe permanente así sin hacer nada. La fe necesita arder con la llama del Espíritu. Por eso tenemos que orar constantemente. Y lo segundo que Pablo ora es para que la iglesia, es decir, todos los miembros de la iglesia, no solo de Éfeso, porque esta carta era leída por Éfeso y también enviada a las demás iglesias para que fuera leída. Entonces se trata de todas las iglesias y de nosotros también. Ora pidiendo a Dios que los miembros, que toda la iglesia reciba iluminación. Dice el versículo 16, dice 17, ¿no? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando para que ellos crezcan en conocimiento, en sabiduría de Dios. Es decir, si ustedes conocen a Dios, que puedan conocerlo más de lo que lo conocen ahora. Esa es la razón por la cual Pablo está orando a Dios. ¿Y para qué la iglesia necesita conocer más a Dios? Para cumplir aún más su misión y de hacer discípulos. Y vamos a notar cuál es la diferencia de la iglesia a comparación de otras organizaciones.
porque la iglesia pues no dice, se tratan bien los unos a los otros, pero ¿qué organización del mundo no se tratan bien y cooperan en equipo más que incluso otras iglesias? La iglesia tiene un propósito, una misión, predicar el evangelio. Las organizaciones del mundo tienen su misión, su visión, sus planes, sus proyectos y sus metas marcadas. Entonces, ¿habrá una diferencia? Ellos laboran, claro que laboran. La iglesia también trabaja para el Señor. ¿Puede haber alguna diferencia? Y hay organizaciones sin fin de lucro que también hacen las cosas por amor. Pero ¿cuál es la diferencia entre el actuar de la fe y del amor de la iglesia con la de otras organizaciones? ¿Alguien puede decirlo? Si alguien lo sabe, pues le invito a que lo diga. Si no, continúo. Muy bien, continúo entonces. Entonces, la diferencia está, hermanos, que la iglesia no lo hace con un propósito egoísta, ni con un propósito humano, sino que lo hacemos, no viene del sentir humano, sino que sirve por amor a Cristo. Y esa es la razón por la cual ninguna otra organización puede compararse a la iglesia. Por eso la iglesia tampoco debe de seguir un modelo de una empresa del mundo. Muchos quieren aplicar el marketing empresarial en la iglesia, quieren aplicar muchos métodos para que la iglesia sea más productiva y la iglesia poco a poco deja de ser lo que es. Se vuelve una empresa más. Hasta hay incluso iglesias que actúan por lucro. Es una pena, ¿no? Sabiendo de que los cristianos hacemos y vivimos todo por amor a Cristo, y eso es lo que nos motiva. No solamente el cariño que nos tenemos, sino por amor a Cristo amamos al hermano. Y nosotros también damos testimonio con nuestra vida al mundo. Entonces, y quizá haya muchos hermanos que dicen, sí, entonces yo voy porque muchos van a la iglesia por el hermano que le invitó, o por quedar bien con otro hermano, sea cual sea el motivo. Entonces debemos tener claro algo, la importancia de congregarse. La iglesia es un solo cuerpo y es un cuerpo unido, no es un cuerpo aislado ni separado. Si hay casos, hermanos, en donde muchos se mudan, por ejemplo, y dicen, pero mi iglesia ha estado en Lima, yo soy de acá, creo que no hay necesidad de que yo me congregue. Entonces, claro que no debe ser así. Al contrario, debemos de dar importancia de que la iglesia de Dios es una iglesia universal y uno tiene que dar culto al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Y vemos que realmente Dios es grande, ¿eh? Porque no debemos de perder la oportunidad de adorarle. Por eso Dios en cada región o en cada lugar ha puesto una iglesia en su gran soberanía. Entonces no hay excusa para no escuchar la palabra de Dios los domingos. Incluso nos ha dado el internet para poder compartirlo, escucharla desde distancia. Entonces no hay excusa. Ahora, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, notamos también el carácter de Dios. Estamos diciendo que la iglesia pues es miembro, cuerpo de Cristo, y si pertenecemos a alguien debemos de ser como ese alguien, como Dios. Entonces, ¿cómo Dios se muestra en la carta a los Efesios? En el capítulo 1, versículo 12, vemos que Dios es glorioso. El cristiano debe vivir una vida glorificando a Dios. Esa es la pregunta 1 del catecismo menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios. Efesios 1:19. Vemos que Dios es poderoso. ¿De acuerdo? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, dice el texto. ¿Realmente estamos disfrutando del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Lo vemos? Versículo 13.
también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un Dios que ha vuelto real sus promesas, es un Dios fiel y verdadero. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser así, fieles al Señor. Lo notamos también en el versículo 8, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Dios es sabio, por lo tanto su iglesia tiene que orar por sabiduría. Y sí, Pablo está agradecido por todas las bendiciones que Dios ha dado. Y así como hemos dicho que Pablo ora por la iglesia para que conozcan más a Dios que de lo que ya lo conocen, esta oración no debe ser solo la oración del apóstol Pablo. Pablo oró así, pero es para que toda la iglesia ore de la misma manera, porque para nosotros escribió la palabra. A lo largo de la historia de la iglesia, incluso en el libro de los Hechos, o sea, la iglesia se ha reunido, se juntó para orar por muchas cosas. Oraron cuando veían la oposición y ellos se sentían temerosos de proclamar el evangelio. Oraron: Señor, danos valentía, danos denuedo, firmeza para testificar tu nombre. Señor, oramos para que tú manifiestes tus maravillas, tus prodigios, y que puedan creer, ¿no? Entender que tú nos has enviado. Y así han orado la iglesia a lo largo del libro de los Hechos. Pero Pablo aquí está orando por el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿oramos así? ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos anhelando en nuestra vida crecer en la fe o nos basta solamente acomodarnos y quedarnos en el lugar de un discípulo en mitad de crecimiento? ¿Estamos anhelando ser un discípulo que crezca en sabiduría y conocimiento, o no hacemos nada al respecto y decimos: lo que haga el pastor, no? Suficiente. Si esa es nuestra actitud, debemos de cambiar. Y la oración de Pablo debemos de comenzar a orar de esa manera. Santiago 4, versículo 3 nos dice: ustedes oran, piden y no reciben porque piden mal, porque lo que piden es solamente para sus deleites de la carne. Piden solamente centrados en sí mismos, pero no piden poniendo la mirada en lo que mira el Señor. Y si Pablo oró para que la iglesia conociese más, creciera en sabiduría, debemos de pedir de esa manera, correctamente. Dios anhela una iglesia sabia y entendida en su voluntad, para que en todo en donde estemos podamos discernir correctamente las decisiones y podamos guiar a otros hacia la verdad. ¿Anhelamos crecer espiritualmente para servir a Dios o no oramos para no querer servir a Dios? Claro que ningún cristiano va a decir: yo no quiero servir a Dios, al contrario, quiero servir a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo para lograr eso? Y notamos cómo el versículo nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Y si ustedes notan bien, todo el párrafo del capítulo 1 está junto, ¿no? Está junto, es una sola idea. No ceso de dar gracias por vosotros. Que alguien no se canse de agradecer a Dios es alguien con un corazón pasional, es alguien cuyo amor, cuyo ánimo, cuya pasión por el Evangelio es incesante cada día. Tenemos como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tenemos esa hambre y sed por el Evangelio? ¿Queremos saciarnos más del Señor o nos estamos saciando aparentemente de otras cosas? Sabemos que el mundo no va a poder saciar nuestra alma. Al contrario, nos va a dar más hambre, más sed. Pablo ora para que el corazón del cristiano tenga ese anhelo, esa hambre y sed por Cristo Jesús. Y
No sé si a algunos les habrá pasado cuando leen un versículo bíblico y al leerlo dicen, este versículo ya lo sé. Y ese es un grave error, pensar así. Pensar de que ya hemos desentrañado todas las riquezas y tesoros que Dios ha ocultado en su sabia y profunda revelación. Eh, si creemos realmente que ya sabemos todo lo que Dios ha plasmado en su palabra, incluso en un solo versículo, no sabemos nada realmente. El Señor nos dice bien claro que hasta el día en que Él venga, no se va a agotar este medio de gracia para seguir alimentando a su iglesia, para seguir andando en sus caminos. Por eso la palabra cada día nos enseña nuevas cosas, cada día nos sacia. Por eso debemos de acercarnos a la palabra del Señor con expectativa, con un corazón que quiere descubrir la palabra de Dios en el presente. Pablo dice, cuán insondables son los juicios, los caminos de Dios, ¿cierto? Jesucristo dijo, ¿no? Semejante es un hombre, el reino de los cielos es semejante a un hombre que compró un campo y al labrar el campo pues encontró un tesoro, la ocultó, volvió y la compró, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, eh, hallar esos tesoros. Y un tesoro pues no está a 1 metro bajo tierra, un tesoro pues lo ocultan profundo. Cuanto más caves, más vas a encontrar. Si muy poco cavas, muy poco vas a encontrar. Así muchas veces nos ocurre cuando leemos la Biblia. Lo leemos y ya está. Pero dedícale 10, 20, 1 hora, 2 horas a meditar en la Escritura y te vas a dar cuenta cuántas cosas Dios ha puesto ahí. Cuando la palabra nos dice que Dios nos ha dado sabiduría, que nos dé sabiduría, espíritu de revelación y conocimiento de Él, no se refiere a que cada miembro de la iglesia va a tener visiones, sueños, palabras proféticas o que nos van a llevar a hablar en lenguas y muchas cosas. No se trata de eso. No se refiere a ese tipo de espíritu de revelación, sino que lo conozcamos realmente en sabiduría. Y esto nos lleva a Proverbios. Proverbios dice que hemos leído, ¿no es cierto? Escucha mis palabras, hijo mío, ¿no? Para que seas sabio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor reverente a Dios. Yo pensé que se refería a tenerle miedo a Dios antes, cuando comenzaba, pero no es así. Es honrar a Dios, el principio de la sabiduría. Y conocemos a Dios conforme a lo que Él nos ha dado. Cuanto menos conozca a alguien a Dios, más errores y herejías uno va a hablar. Porque hay muchos malentendidos en las doctrinas fundamentales acerca de Dios. ¿Por qué se escucha que hay Diosa Madre? ¿Por qué se escucha que el Espíritu Santo es un poder? ¿Por qué se escucha esas cosas? Malinterpretaciones. Porque no se conoce correctamente la persona de Dios. Claro, no podemos conocerle a plenitud pero Dios en su palabra nos ha dado lo necesario para conocerle correctamente. Por eso acerquémonos a Él. Hay algunos que dicen, no, primero te tienes que conocer a ti mismo para que después conozcas a Dios o enrumbes tu vida. Y ese es un pensamiento filosófico, ¿no? Conócete a ti mismo, dicen, ¿no? Los refranes. Pero realmente vamos a entender nuestra vida cuanto más conozcamos al Señor. Y la iglesia ha sido llamada por Dios para una vida santa, una vida en libertad y en paz. ¿Realmente estamos disfrutando de esa libertad espiritual o hay problemas que nos están ahogando? Que decimos ya no puedo más. Mi cabeza está tan hinchada de los problemas que no tengo una opción. Y vemos a la palabra como un desahogo, cuando no debe ser así. La palabra de Dios nos ayuda, sí, pero no debemos recurrir solo a ella cuando ya no podamos más.
sino para poder glorificarle en una vida práctica. Pablo está orando que abran sus ojos, que sean iluminados, porque hay cosas que nos perdemos cuando no conocemos correctamente al Señor. Y uno puede decir, pero está diciendo conocimiento. ¿Será que tengo que estudiar bastante las doctrinas o estudiar la Biblia más que creerla? ¿O debo de solo creerla pero no estudiar? Muchos quieren divorciar, separar el conocimiento de la fe, cuando la fe y el conocimiento son algo que no deben ser separados. La fe es algo que va más allá del conocimiento, de la razón, es cierto, sí, pero descansa sobre la razón, sobre el conocimiento. Si es cierto que la fe puede mover montañas, puede hacer que seamos testigos de las obras grandes del Señor en nuestras vidas, el conocimiento es la escalera por la cual la fe va a ayudarnos a elevarnos hacia Dios. Por eso no debemos menospreciar el conocimiento y la sabiduría de Dios y también el conocimiento que adquirimos, ¿no? Sino sujetarlo a la Escritura. Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia? Desde que Dios nos ha hecho hijos de Dios, nuestra vida ha sido transformada y cambiada. Lo que Dios quiere hacer con este mundo, con los que creen, ¿a qué apunta Dios? Con la iglesia. Primero, hacer y vivir como esa nueva humanidad. La iglesia es la nueva humanidad creada en Cristo. Dice el versículo 19 al 23, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Mm? A lo largo de la Biblia, especialmente en la historia del comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos, vemos cómo Dios presentó grandes maravillas y obras. Muchos, de verdad que fue un gran crecimiento los que se añadieron a la iglesia en el libro de los Hechos. Y quisiéramos que realmente siguiera ese ritmo, ¿no? Hasta estos tiempos. Pero nos dice de qué manera vemos cómo es que el Señor ha mostrado su supereminente grandeza de su poder. ¿Tenemos alguna idea de la grandeza del poder de Dios? Uno puede decir, han habido muchos milagros en el Antiguo Testamento, quizá tenemos alguna idea, pero los versículos 20 al 23 nos hablan de qué manera el Señor ha obrado con grandeza y poder en nuestras vidas. Nos dice, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Hermanos, no hay expresión más grande del poder de Dios que no haya sido la resurrección de Jesucristo, su ascensión, su entronización en los cielos. Entonces, notamos esto. De esa manera el Señor nos está hablando. ¿En qué tiene que descansar la iglesia? En el hecho del poder de la resurrección de Jesucristo, en el comienzo de una nueva vida en Él, en el cambio que Dios ha hecho de tinieblas a luz, nos ha trasladado. ¿Quién puede vencer a la muerte? Incluso los mismos doctores a veces tienen encuentros de humildad cuando ante la muerte, saben que es algo que no pueden detener. Sin embargo, Jesucristo resucita y vence a la muerte. Ahora poder más grande. ¿Mm? Nos habla también acerca
de que incluso la muerte no es el fin para el cristiano, ni para la iglesia, sino una nueva vida, o el encuentro con Él en los cielos. Cristo no solo conquistó en la cruz, acabó con el problema del pecado del hombre, reconciliándonos con Dios, sino que ahora nos ha prometido una vida celestial con Él en los cielos. Y Él nos dice que la iglesia tiene que vivir de una manera diferente, que aunque estamos en esta tierra y pasamos problemas, miedos, afanes, retos, pruebas, todo tipo de cosas, miremos a aquel que está intronizado, aquel que venció en esta vida, porque es en Él que nuestra fe descansa, es en Él que caminamos cada día y es en Él que tenemos victoria. Porque si antes el pecado nos conquistaba, ahora con la autoridad del Señor el pecado no tiene más poder sobre nuestra vida. Está presente la naturaleza pecaminosa, sí, pero no tiene autoridad para doblegarnos. Y el cristiano tiene que caminar en esa confianza. Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y el hecho de que Él esté sentado en los cielos significa que tiene toda la autoridad, el poder, todo gobierno. Todo está sujeto a su voluntad. Y se cumplirá de manera total en el futuro con su venida, pero de antemano la iglesia camina confiada en esto, que es el que sostiene nuestras vidas. Dice la palabra en el Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta palabra se cumple cuando Cristo asciende a los cielos. Y hasta ahí, ya, hasta el día que venga. El apóstol Pablo, que ora por la iglesia, ¿no? Ora, y él fue testigo de esto. Hechos 19, del 10 al 12, cuando él predicó en Éfeso, dice que muchos escucharon la palabra del Señor Jesús. Y dice que Dios mediante Pablo hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que venían los enfermos, ponían paños, delantales en su cuerpo, incluso las enfermedades se iban, los espíritus malos salían. Pueden ser grandes obras, sí, pero todo esto venía primeramente de que oían la palabra del Señor Jesús. Y no hay mayor testimonio que una vida regenerada. Una vida que ya no viva más atada a una triste realidad, sino una vida que realmente pueda hablar de que Jesús ha resucitado, de que Él está vivo. Hay un pastor, ¿no?, que comentó y dijo esto: el mismo poder que resucitó a Cristo está esperando para resucitar al borracho de su embriaguez, para resucitar al ladrón de su deshonestidad, para resucitar al fariseo de su justicia propia, para resucitar al saduceo de su incredulidad. A esa realidad el Señor nos ha llamado. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muchos lo cuestionan diciendo, es que la iglesia no es Israel. Hermanos, la iglesia e Israel es la misma iglesia, es el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Por eso nosotros llamamos a la iglesia el pueblo de Dios, porque tiene continuidad en el tiempo, tiene continuidad misionera y es una unidad en toda la historia, ¿no? No hay dos iglesias, hay una sola. También vemos de que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo debido a que es un organismo vivo. Todos nosotros venimos, adoramos, vivimos para el Señor y nosotros comulgamos en una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Señor. Nos damos cuenta también de que somos la comunidad del Espíritu porque somos la morada del Espíritu de Dios y que Dios ha repartido dones a cada miembro de la iglesia para servir a su iglesia. Y ahora la iglesia ha sido empoderada, ha recibido el poder del Señor para hacer su voluntad, pero es muy diferente, ¿no?, el contraste con
la autoridad o el poder que muchos ven en el mundo, porque el poder dado a la iglesia es para servir, no para que otros no se sirvan de ella y abusen con este poder de otros. Para terminar, dice que en el Señor Jesucristo está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, hermanos, aún Dios, miren, Dios que es completo, es perfecto y que no necesitaba ninguna razón para crear al hombre, porque muchos piensan, ¿no? Los que no conocen, dicen, es que Dios creó a la humanidad todo porque se sentía solo o necesitaba que alguien le adore. Dios no necesita eso. Dios en su unidad, en su Trinidad, no necesita, Él está súper feliz, de verdad, para entenderlo así. Está feliz, es suficiente, está completo y es perfecto en sí mismo, incluso sin crear nada. Pero lo hizo, y lo hizo para que nosotros fuésemos beneficiados de Él. Por eso si alguien cree que le está haciendo un favor a Dios o que hace las cosas para añadir algo a Dios, no está entendiendo nada. Dios no necesita nada de nosotros. Lo que sí demanda como creación es nuestra obediencia y que lo reconozcamos como Él es. Y así como le ha placido crearnos, Él en su total plenitud nos llama a estar con Él en la iglesia para que podamos ver la plenitud. Miren, esto de verdad me da mucha alegría porque dice la palabra realmente de que si Dios nos quiere a su lado. ¿Podrá el esposo, ¿no? Sin la esposa ser un matrimonio? ¿Así? ¿Podrá ser una vid sin sus pámpanos, sin las ramas? ¿No? Entonces, y así es como el Señor nos llama a nosotros. Nos dicen, yo quiero realmente que tú veas que mi alegría está completa contigo porque yo te he llamado. Entonces, el Señor en amor nos llama y nos dice que estaremos completos con Él si estamos con Él. Quiero leerles esto, es una nota de Juan Calvino. Dice, por esta palabra plenitud quiere decir que nuestro Señor Jesucristo y aún Dios su Padre se consideran a sí mismos imperfectos, de cierta manera, o a menos que nos unamos a ellos. Es como si su padre dijera, mi casa me parece vacía cuando no veo a mis hijos en ella. Un esposo diría, parezco ser solo la mitad de un hombre cuando mi esposa no está conmigo. De la misma manera, Dios dice que no se considera pleno y perfecto, sino que nos trae a sí mismo y nos hace uno con Él. Dios es completo y perfecto, sí, en su naturaleza, pero Dios hace la ilusión de que somos su cuerpo y sin Él estaría incompleto, ¿no? Entonces, hasta eso llega el Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, nos has limpiado, nos has bendecido con grandes e inmerecidas bendiciones. Somos tu iglesia, somos tus hijos. Debemos de orar para conocerte mejor y debemos procurar vivir en amor los unos a los otros. Pero ¿de qué manera viviremos y abundaremos más en esas acciones si no vemos claramente lo que es la iglesia? Amado Señor, tú nos dices que nos amas tanto que incluso sin nosotros la iglesia no será iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres completo y perfecto. Sin embargo, una esposa sin un esposo no lo es. Y el esposo es Cristo y la esposa dada a Él en unión y comunión es la iglesia. Te agradecemos tanto por todas tus bendiciones, por la revelación de que somos el pueblo de Dios y de que debemos de ser llenos de tu poder y de tu Santo Espíritu para cumplir tu misión, dar a conocer ese Cristo vivo, que debemos primero y de antemano experimentar.
Gracias te damos, Señor, y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.